Muy bien chicos, ¿cómo están? Entonces vamos a seguir avanzando con la parte de neumática. Habíamos visto entonces la clase anterior cómo reconocer una válvula. Habíamos empezado por, digamos, la más fácil de reconocer, la que era una válvula 2-2. Habíamos visto cómo reconocer las posiciones, las vías, y si era normalmente cerrada o abierta, o podía llegar a ser nada, que eso lo vamos a ver más adelante. Pero bien, entonces después ahí habíamos hecho un corte con el tema válvulas y habíamos empezado con la parte de actuadores. Así que habíamos visto el cilindro de simple efecto y el de doble efecto. El de simple efecto retornaba por resorte, o sea que utilizaba solamente aire comprimido para que se extienda, para que salga el vástago, y la retracción del vástago era por resorte, mientras que el de doble efecto tenía que extenderse el vástago por la inyección de aire comprimido, y para retornar también tenía que hacerlo con aire comprimido, por eso era de doble efecto. Bien, después habíamos visto, bueno, cómo calcular las fuerzas y demás. Pero bien, ahora lo que vamos a hacer es tener en cuenta esas dos válvulas esas válvulas que habíamos visto y esos actuadores que habíamos visto. Y vamos a agregar alguna que otra válvula más y vamos a ver por qué. Yo les había adelantado que cuando teníamos esa válvula 2.2 no nos servía mucho como para realizar automatizaciones ni como comando, sino que tal vez como seguridad o como un on-off. Pero bien, igualmente vamos a conectarla ahora a un cilindro simple efecto y vamos a ver qué es lo que sucede para que eso nos dé pie a ver otra válvula más, que es la que vamos a ver en el día de hoy, ¿sí? Entonces fíjense lo que tenemos. Tenemos un actuador lineal, ¿no? O sea, un cilindro de simple efecto y nuestra válvula conocida. Nosotros habíamos visto solamente la válvula. No habíamos visto esto que yo puse acá. Estos, los que están acá, son accionamientos. Después también vamos a ir adelantando. O sea, ahora en forma de adelanto lo estoy colocando, perdón. Después lo vamos a ver con más detenimiento. Acá este accionamiento que está de este lado izquierdo es un pulsador. Mientras que el retorno, o sea, para que vuelva a su posición de reposo, es un muelle, o sea, un resorte, ¿no es cierto? Hacemos un repaso rápido. Entonces la válvula 2.2 tenía dos vías, una de entrada y una de salida. Tenía dos posiciones, ¿sí? Los dos cuadraditos, recuerden. Y era normalmente cerrada. ¿Por qué? Porque si yo no la acciono, está justamente cerrada. O sea que en su posición de reposo está cerrada, por eso es normalmente cerrada. ¿Cómo reconocíamos que la válvula está en reposo? Porque recuerden que yo le dije que cuando la válvula tenía dos posiciones, siempre las vías se colocan de la posición de la derecha. Ahora bien, ¿qué malo que tenemos acá en este circuito? Bueno, esto que está acá ya lo habíamos visto también, que es un filtro regulador, ¿sí? En forma simplificada. Ya lo habíamos visto cuando vimos FR y FRL. Acá, esto que está acá es, bueno, la alimentación, que vendrá obviamente del compresor, del acumulador, de la cañería, bien. Pero lo ponemos acá como que tenemos inyección de aire comprimido. Y lo que están acá son las mangueritas, ¿no es cierto? Que me conecta la inyección de aire con el FR o FRL, la salida del FR o FRL a la válvula, y de la válvula me conecta con el actuador de simple efecto. Recuerden que el símbolo era un corte longitudinal donde vemos, bueno, justamente el resorte, el vástago, el pistón y todo lo que está alrededor es la camisa del cilindro, ¿sí? Entonces ahora la válvula está en reposo. La válvula está en reposo por lo que acabamos de explicar. Y el cilindro de simple efecto o actuador lineal tiene el vástago retraído. Vamos a ver qué pasa cuando yo acciono la válvula. Fíjense, ahí la accioné. ¿Cómo me doy cuenta que la accioné? Me doy cuenta porque me apareció las vías en la posición de la izquierda. Y sabemos que si la válvula estaría en reposo, las vías tienen que estar en la posición de la derecha. Por lo tanto, si las vías aparecen en la posición de la izquierda, quiere decir que accioné la válvula. Entonces, ¿qué sucedió? Ingresó el aire, salió el aire, o sea, ingresó por la vía 1 o P, salió por la vía 2
o A, llegó a nuestro actuador lineal, llenó toda la camisa de aire, empujó al pistón el aire comprimido y entonces el vástago se extendió. Entonces tenemos la válvula accionada como acabo de decir y el cilindro con el vástago extendido. Muy bien, entonces lo que yo estoy haciendo ahora es estar presionando el pulsador este que está acá. Lo estoy presionando. Si yo dejo de presionar, ¿qué es lo que va a suceder? El resorte me va a hacer volver a la válvula a su posición de reposo. Entonces vamos a ver qué es lo que sucede. Fíjense, yo al dejar de presionar, el muelle me hizo volver a la válvula a su posición de reposo. Pero, ¿qué sucedió? Todo el aire comprimido que está acá adentro no pudo salir a atmósfera. Por lo tanto, quedó contenido entre la válvula, esta manguerita que sería nuestro conducto, ¿sí? Nuestro conductor de aire comprimido, podemos decirlo así. Y todo el aire quedó aquí dentro. Por lo tanto, el vástago no pudo volver a su posición de reposo, que era estar justamente retraído. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Válvula nuevamente en reposo, que me doy cuenta porque las vías están en la posición de la derecha, recuerden eso, pero el vástago me quedó extendido de este cilindro. Bien, esto también lo podemos ver, a ver si lo puedo hacer fácilmente esto. Vamos a ver un programita, bueno, esto lo vamos a ver también con más detenimiento más adelante. Yo ahora solamente a modo de que lo puedan observar. Fíjense, tengo exactamente lo mismo que antes y yo ahora voy a accionar. Entonces, fíjense, ¿no? Como que acá tenemos todo aire a presión. Y acá, fíjense que aparece como un color más clarito, si se llega a ver, como un celestito o un verdecito agua. Donde quiere decir que acá va a salir aire, pero que por ahora no, porque claro, justamente está cerrado. Entonces yo ahora la voy a accionar y fíjense lo que pasa. El vástago se extendió, pero cuando vuelve a su posición de reposo no pasa absolutamente nada. ¿Sí? Lo podemos volver a hacer. Entonces encendemos la simulación nuevamente, presiono, sale el vástago. Dejo de presionar, el resorte me hace volver a la válvula, pero el aire nunca pudo salir a la atmósfera, quedó contenido, por lo tanto el vástago no volvió a su posición de reposo, cosa que justamente no es lo que quiero, ¿no? Salvo que lo esté buscando a propósito, por ejemplo para una emergencia o lo que sea, pero si lo queremos realizar como una automatización, obviamente que no me sirve. Entonces, esto nos va a dar pie, yo les decía, para ver otras válvulas. Entonces otra vez volvemos con las válvulas direccionales, o sea, hacemos un ida y vuelta, ¿no? Vemos qué es lo que pasa, entonces vamos a ir a ver nuevas válvulas. Entonces las válvulas que conocíamos nosotros era por ahora esta, que fíjense que en este caso es una válvula dos vías, vía 1, vía 2. Pero como las vías están en la posición de la derecha, me está diciendo que está en reposo. Por lo tanto, veo una flechita, o sea que es una válvula normalmente abierta. Entonces, dos vías, 1 y 2, P o A, como quieran llamarlo, normalmente abierta, porque cuando nadie la toca, el aire pasa directamente. Cuando yo la accionaría, esta posición vendría a parar acá, tapándome el aire. ¿Está bien? Entonces, y no es que se convierta en una NC, ¿no? Porque son cosas que siempre surgen, no, o la válvula es NA o es NC o no es nada. ¿Sí? En este caso es NA, porque recuerden, siempre en la posición de reposo. Entonces dos vías, dos posiciones normalmente abiertas. No puse la NC porque ya la conocíamos, entonces por eso ahora doy el ejemplo de una NA. Vamos a ver entonces ahora otra válvula. Y fíjense acá los datos que tengo. Vía 1, entrada de aire, o P. Vía 2, salida hacia, por ejemplo, un octador o lo que sea. Y tengo una tercera vía, la vía 3 o R, que es una vía que me va a dar la posibilidad de que el aire escape a atmósfera. ¿Está bien? Entonces tengo 1, 2, 3 vías, dos posiciones, dos cuadraditos. ¿Y qué será? ¿NC o NA? Siempre recuerden que era para que sea NC o NA, era con la entrada de la presión de aire, ¿no? Entonces fíjense,
¿Cómo está? Está taponada, aparece un tapón. Por lo tanto, es una 3 vías, 2 posiciones normalmente cerrada. Entonces, la abreviamos como 3/2. Acuérdense que la barra no la nombrábamos, sino que es una 3-2 normalmente cerrada. Bueno, muy bien. Y vamos a ver qué sucede ahora. Entonces, volvemos con las válvulas y los actuadores. Retiro la válvula 2-2 y conecto ahora una 3-2. Entonces, fíjense lo que aparece ahora. Tengo aire a presión hasta 1, porque acá tengo tapón, no puede pasar el aire. Tengo la vía 2, que es la vía que va hacia el actuador. Y tengo esta vía 3, que me da el escape de ese aire a presión atmósfera. Entonces, como tengo la válvula, ya sabemos, está la válvula en reposo, porque las vías están de la posición de la derecha. Tenemos como accionamiento un pulsador y retorno por muelle, o sea, por resorte de la válvula. Y el vástago está retraído. Entonces, válvula en reposo, cilindro o actuador lineal con el vástago retraído, ¿no? Cilindro de simple efecto y ahora con válvula 3-2. Entonces, veamos ahora. La accioné. Al accionarla, la posición de la izquierda vino a parar para acá. Por lo tanto, ahora el aire pasa por vía 1, sale por vía 2, llega al actuador y me extiende el vástago. Entonces, ahora tengo la válvula accionada. ¿Por qué? Porque las vías me aparecieron en la posición de la izquierda. Entonces me indica que está accionada. Y el vástago se extendió. Y hasta ahora todo igual que antes. O sea, antes también salía con la 2-2 NC. ¿Sí? Pero no podía volver nunca y no tenía mucha gracia eso. Por lo tanto, veamos qué pasa ahora. Yo ahora lo que voy a hacer es dejar de pulsar. Por lo tanto el resorte me va a hacer volver la válvula a su posición de reposo. Y veamos qué sucede. Ahora sí el vástago pudo retornar, se pudo retraer dentro de la camisa, porque ahora el aire que estaba acá adentro vino por la vía 2 y salió atmósfera, fíjense, por la vía 3. Entonces logramos que el vástago pueda tanto extenderse como retraerse. Entonces, válvula en reposo, pues yo ya no estoy accionando más. Y logramos que el cilindro pueda tener el vástago retraído. Lo mismo vamos a ver si lo podemos ver por este programita, por el FluidSim. Entonces vamos por acá, pantalla. Y vamos a ver, creo que era este. Sí, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la mismo que teníamos antes, válvulas en reposo. Accionamos, se extiende el vástago. Yo ahora estoy presionando, ¿sí? Entonces, aire por vía 1, salida por vía 2. Vástago extendido. Lo que voy a hacer ahora es soltar el pulsador, lo voy a dejar de pulsar. Y volvió a su posición de reposo, porque el aire pudo venir por vía 2 y salir a atmósfera por vía 3. Por lo tanto, lo que logramos es tanto la extensión como la retracción del vástago de este cilindro de simple efecto, que es lo que estábamos buscando. Bien, ahora vamos entonces, seguimos y vamos por acá. Muy bien, entonces habíamos llegado hasta acá. Y fíjense ahora lo que yo coloqué fue un actuador lineal pero de doble efecto, un cilindro de doble efecto. Y claro, como tengo dos entradas de aire para el cilindro, tanto para que el vástago se extienda como para que se retraiga, para que vuelva dentro de la camisa, voy a necesitar desde ya dos válvulas 3-2. Igual que la de antes, ¿no? Pulsador, accionamiento por pulsador, retorno por resorte, exactamente la misma, el FR y todo lo demás. Entonces, ahí está en reposo, ¿no? Tenemos el aire que llega hasta acá, y nada más. Ahora, ¿qué sucede si yo acciono la válvula esta, la de la izquierda, vamos a llamarla por ahora? El aire comprimido entra por 1, sale por la vía 2, llena acá con aire comprimido a la cámara y empuja el pistón. Todo acá quedó aire comprimido y logré la extensión del vástago.
Muy bien, o sea, desde ya esta válvula no está accionada, ¿no? O si tuviese aire de los dos lados, ¿qué es lo que pasaría? Y bueno, no podrá ni salir para un lado, ni para el otro, ni nada. Está bien, porque tengo fuerza de ambos sentidos, tengo aire comprimido de los dos lados. Entonces, desde ya que esta válvula no está accionada y fíjense que no lo está. Ahora bien, lo que voy a hacer es soltar esta válvula, la voy a dejar de pulsar, la voy a dejar de presionar y vamos a retornar entonces por el resorte. Entonces, ¿qué logro ahora? Yo esta válvula la dejé de pulsar, presiono la válvula de la derecha, por lo tanto el aire ahora entra por 1, sale por 2 de la válvula de la derecha, vamos a llamarlo así. Lleno esta parte de aire comprimido, por lo tanto el vástago puede retraerse, ¿sí? Muy bien, entonces ahora por último vamos a ver si lo vemos con el programita, con el FluidSim. Y lo tenemos por acá. Bien, entonces, fíjense, presiono. Vástago se extiende. Fíjense lo que voy a hacer ahora. Lo dejo de presionar, pero claro, el vástago no se retrae. ¿Por qué? Porque es un cilindro de doble efecto, no tiene un resorte que lo haga retornar al cilindro, estamos hablando, ¿no? Por lo tanto, esto va a quedar así para siempre, hasta que, siempre y cuando, repito, esta válvula no esté presionada, si yo le doy ahora presión de este lado, accionando, el vástago se retrae. Suelto. Fíjense que el aire que estaba acá adentro se escapó a atmósfera, no sé si lo pueden llegar a ver, ¿sí? ¿Por dónde? Por la vía 2, pasando por la válvula y saliendo a atmósfera por la vía 3. Bueno, muy bien. Espero que se haya entendido. Como siempre, cualquier duda la manejamos por el grupo, ¿sí? Por ahora lo que tienen que hacer es nada, es pasar esto a la carpeta, como ya saben. Igualmente les voy a dar el PowerPoint, se los voy a enviar también como archivo adjunto y además también en PDF. Entonces, creo que con todo ese material, tanto en PDF como en el PowerPoint, como el video obviamente explicativo, creo que va a ir bastante bien. Y si no, no hay drama. Nos consultamos siempre por el grupo. Y es más, ya saben, ¿no? Capaz que alguno lo sabe, lo puede responder un mismo compañero. Si no lo respondo yo, no hay ningún problema. El tema es que estemos vinculados, que estemos con un ida y vuelta entre nosotros. Bueno, muchas gracias y hasta luego.